La vida de los seres humanos desde sus orígenes es vista desde distintas disciplinas, entre ellas por la historia. La historia nos indica que tenemos un pasado, que tenemos quienes nos han precedido y quienes han de alguna manera condicionado o también influenciado la manera en que nosotros llegamos hoy a vivir estos tiempos. Pero la historia durante mucho tiempo ha formado parte de generalidades, de análisis que han tenido que ver con acontecimientos que han impactado en grandes temas políticos, económicos, demográficos. Y desde algunas décadas ahora, ciertas condiciones postmodernas comienzan a advertir la necesidad de contar lo que se denominan las historias micro, las historias de los pequeños temas, las historias de cuestiones que son mucho más específicas, pero que más de las veces impactan de manera notable en la vida de los seres humanos. Este es el caso, por ejemplo, de la historia de cosas tan comunes, tan propias de estos tiempos, como puede ser las distintas actividades deportivas, o también de los sistemas de transporte, como el ferrocarril. El profesor Sergio Flores es profesor de historia y él ha tenido este llamado para interesarse en cosas muy particulares de la historia. Una de ellas, y es una inquietud que trae desde muy niño, es poder registrar aquellos datos que tienen que ver con la historia, los acontecimientos del deporte, primero y específicamente en el fútbol y luego hacia otras disciplinas. Esto lo ha llevado, por ejemplo, a transmitir, compartir estos conocimientos en programas en medios audiovisuales y también a través de la docencia. Pero últimamente ha tenido la inquietud, además como antecedente familiar, de interesarse por el ferrocarril, por muchas significaciones, muchos impactos que el ferrocarril ha tenido, no solamente en el devenir de la historia argentina, sino particularmente de Salta y del norte del país. Hijo de ferroviario, se interesó por esta temática, la llevó también a distintas propuestas de programación en emisoras de radio en distintos puntos de la provincia y también lo ha llevado a escribir un libro que tiene historia y que tiene narraciones de viaje. El ferrocarril ha marcado muchos aspectos de la vida de personas que tienen entre 40 y 70 años de edad, que hemos viajado, hemos compartido a través del trabajo de familiares la vida del ferrocarril y nos ha interesado el saber qué pasa con este medio de transporte que en las últimas décadas ha tenido sus vicisitudes. Ya desde cuando estaba en el secundario ya me había gustado la historia
Tuve una magnífica profesora como la doctora Luisa Miller, la cual ahora es mi colega en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Pero los avatares de la vida me llevaron primero a otras carreras: ingeniería química, escuela de gendarmería, dibujo publicitario, y en 1969 recién recaigo en la Facultad que era la de Humanidades de la Universidad Nacional de Tucumán, ya que ese año 1969 todavía faltaban 3 años para que se crea la UNSA. Vino mi casamiento, vino los chicos, pero cuando ya llevábamos algunos años de casado, mi ex esposa me dice: ¿por qué, si a vos te gusta tanto la historia, por qué no ingresas a la carrera de historia? Me fui a anotar en la UNSA. Y cuando estaba en la UNSA, una vieja conocida me dice: ¿por qué no vas a la Católica, que es 1 año menos? Y bueno, en 1982 ingresé, tenía bastante años, tenía 33 años cuando entré a la carrera y me recibí en los 4 años. Yo siempre había pensado ser historiador, pero ingresé a la docencia. Mi primer colegio fue el colegio donde yo me recibí. Y bueno, y ahí comencé mi carrera de docencia, que duró 25 años en distintos colegios. Fui fundador, por ejemplo, profesor fundador del Colegio Secundario Sara Lona, de las Hermanas Azules. Pero pasé por colegios como el Colegio Nacional, la Escuela República de la India, que me guarda muchos gratos recuerdos, ya que ahí yo que terminé mi carrera y ahí me hicieron el homenaje después de 25 años de docencia. Cuando yo circunstancialmente conozco a Roberto Albornoz, que tenía un programa de música del recuerdo en la antigua Radio Panamericana, creo que ya no existe, me invita a participar y dice: y vos prepara lo que quieras. Y ahí empecé yo a hablar de deporte. Es así que a través de este deporte me conoce César Cornu. Y es que César Cornu me lleva al terciario de periodismo deportivo, porque había escuchado todo lo que yo desarrollaba. Porque no solamente en ese programa, en un tiempo tuve otro programa que se llamaba Y esto también es historia. O sea, era historia de los deportes. Y ya estaba yo en el Colegio Divina Misericordia y uno de los dueños me dice: Sergio, ¿por qué todos tus programas no los subís? Y efectivamente todavía están, después de 8 o 9 años que creo que los subí, están ahí todos los que yo lo hice en esos programas. Esto me sirvió para que yo, viendo la necesidad que no había en el medio, esta carrera que en realidad estas materias son historia de los deportes, es que yo elaboré unas cartillas con las cuales estudian todavía los chicos. Hace 3 años, una mañana me despierto y digo: tengo que escribir algo sobre los ferrocarriles. Ya tenía una pequeña experiencia al hacer una cartilla, Salta mi provincia, junto con mi colega Norma Escudero, para chicos de 4º grado. Ella hizo la parte de historia y yo hice la parte de geografía. ¿Y qué es lo que primero hice? Me vine a la estación, acá, con mi máquina de foto y le saqué foto. Luego, la segunda estación que la saqué es la de General Alvarado, o sea, las que están acá cerca, y la de El Apiadero Chachapoya. Mientras tanto, yo iba ideando cómo era lo que yo quería escribir. Entonces, me basé en los libros del ingeniero Moisés Costello,
ingeniero Moisés Costello, especializado en ingeniería ferroviaria, tiene varios libros, pero no es lo que yo quería. ¿Por qué? Primeramente, yo no soy técnico, no iba a hablar ni de máquinas, ni de cosas. ¿Cuál es mi fuerte? La historia. Entonces es que digo, bueno, yo voy a hacer la historia. Pero ¿cómo la hago a la historia? Yo quiero que mi libro sea accesible a la lectura, que la lea cualquiera y que, como yo digo en mi prólogo, que revivan aquellos viajes que alguna vez hicieron algunos. Los 10 capítulos que tiene mi libro son experiencias propias. Algunas relatadas en la época de juventud, cuando yo viajé a Buenos Aires en el famoso Cinta de Plata, voy relatando ese viaje. Por supuesto que me he ido ayudando mucho con el programa Google Earth, que es un programa, digamos, de internet que tiene todas las estaciones. Más aún, yo las tengo todas señalizadas. Esto me sirvió porque yo no recuerdo, tenía 18 años cuando viajé a Buenos Aires. Ya lo había hecho otras veces con mi madre, pero este era el viaje que yo me podía acordar. Pero tenía una dificultad. Esta dificultad era que yo tenía que saber de dónde salían ciertos nombres. Es entonces de que la providencia me hizo que encontrara en internet un libro escrito por Enrique Udaondo y publicado en 1944, que se llama Significado de las nomenclaturas ferroviarias de la República Argentina. Viajé a Buenos Aires, no lo conseguí, es la única lugar donde dice que hay este libro está en el Museo de Enrique Udaondo en Luján y en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Siempre me ha iluminado la providencia. Cuando yo fui a Buenos Aires en el 2010, hice todos los circuitos ferroviarios metropolitanos. Y entonces pasaba de la estación Plátano y un ferroaficionado de esa localidad de Buenos Aires me manda fotocopiado el libro de Udaondo. Y también me manda fotocopiado, que lo tenemos acá también ahora en el museo, el reglamento de los ferrocarriles de 1958, donde figuran todas las estaciones de la República Argentina. Bueno, con estos elementos ya y la experiencia de campo me hicieron mucho más fáciles. Desde que nació Aguas del Norte en 2009, mejoramos los sistemas de agua y cloaca, recuperamos instalaciones, escuchamos todo lo que tenés para decirnos, atendemos tus necesidades, respondemos con soluciones, enseñamos a cuidar nuestros recursos. Y hoy, entre todos, seguimos trabajando para que el agua llegue a más salteños. Aguas del Norte, la compañía de todos. Bienvenidos al mega lanzamiento de Express 3. Estamos realizando una prueba piloto con estos 3 sujetos, quienes, desde hace 90 días, su única tarea es disfrutar de los beneficios de nuestro nuevo producto. ¿Estamos listos? ¿Cómo le estará yendo a Mirá, que está probando nuestro servicio de televisión digital? Bien. Pasemos a quien utiliza el servicio de internet Navegar.
Ok, finalmente sabremos qué tiene para decirnos Habla, quien testea nuestro servicio de telefonía fija digital. Elocuentes realmente las imágenes. Express 3 ya está a su alcance. Pruébelo usted también y descubra qué efecto le provoca. Si ya sos abonado al cable, arma tu Express 3, packs digitales desde 25 pesos, más internet desde 44 pesos 90, más una línea telefónica por 20 pesos mensuales, TV más internet más telefonía digital con el mejor precio y todo por el mismo cable. Pedilo al 426-7676. Cable Express Digital. A principios de este siglo XXI, de un nuevo siglo en el que estamos viviendo, un grupo de ferroviarios muy pequeños, encabezados por José Stauffer, hasta ese momento maquinista en servicios del ramal C14, deciden organizar la asociación Amigos del Ferrocarril y establecer en la estación Salta un museo del ferrocarril. Es un empeño, un trabajo que ha hecho un grupo de personas, que requiere de la colaboración de muchos otros, especialmente de visitantes que llegan los días de semana, pero mucho más los fines de semana, a ese paseo que se ha hecho habitual en nuestra capital. El Museo del Ferrocarril nos permite tener la escenografía de nuestra entrevista, pero también nos permite reflexionar sobre lo que fue, lo que es y lo que podrá ser, lo que representa para la realidad de un país tan extenso y que tiene particularidades en su producción, y que el ferrocarril ha sido un protagonista fundamental en nuestra política, para nuestra sociedad y también para nuestra economía. Con la llegada del ferrocarril al fin del siglo XIX y comienzo del XX, las distintas empresas, llámese Central Norte Argentino, el Central Córdoba, Buenos Aires al Pacífico, el ferrocarril Santa Fe, el ferrocarril Midland, la Compañía General Buenos Aires. Estoy hablando de todos estos ferrocarriles que son previos a la nacionalización producida en 1948. Entonces las autoridades ferroviarias, de distinto, porque hubieron ingleses, franceses y capitales argentinos, tenían la costumbre de bautizar las estaciones con los nombres que le daban los pobladores. Muchos de ellos no había nada y la estación hizo que alrededor se creara un núcleo urbano, pero en otros casos no, la estación quedó solita, no hubo, digamos, desarrollo urbano. Y es entonces que yo aplico mis conocimientos de historia. Un ejemplo, cuando recorro el ramal C18, Pichanal, Joaquín B. González, muchas de las estaciones tienen colaboradores del general Martín Miguel de Güemes. Así tenemos, por ejemplo, Coronel Mollinedo, Luis Burela, Apolinario Saravia. ¿Sí? Después tenemos antiguos gobernadores de Salta del Tucumán, como Martínez del Tineo, Jerónimo Matorra, Esteban de Urizar. O sea que mis lectores pueden enterarse de por qué se llaman así las estaciones y quién fue, aunque algunos no conozcan quién fue Apolinario Saravia. Y después hay nombres variados, hay nombres de animales. Por ejemplo, te puedo dar el caso, los pilpintos, el caburé, los tigres.
de plantas, yucham, las palmeras, de hechos históricos, de fechas históricas. Por ejemplo, Río Piedra, donde fue un combate entre la retaguardia de Belgrano y la avanzada de Pío Tristán, que tuvo lugar en 1812, antes de la batalla de Tucumán. Estas cosas se van, digamos, las estaciones, aunque uno crea, y su nombre, concentran una historia propia. Una historia que mucha gente no lo sabe, como no sabe, por ejemplo, la destruida estación de Esteco. Cuando yo hablo de la destruida estación de Esteco, todo el mundo se relaciona a la perdida ciudad de Esteco, que no tiene nada que ver, sino que esta está a 15 kilómetros y fue destruida por una explosión de dos formaciones petroleras que chocaron una noche del 5 de julio de 1975. Dice que la explosión fue tan grande que se escuchó hasta Tucumán y las llamas alcanzaron casi 200 metros de altura y murió mucha gente ahí, inclusive la esposa del jefe de estación de apellido Brazanovich. Y estas casualidades de que yo expongo esto a través de internet es que se puso en contacto conmigo el nieto de esta señora y me relató exactamente cómo fue este siniestro. Puede ser que alguna vez algún gobierno de esto vea que la necesidad de reflotar los ferrocarriles, porque nuestro sistema vial argentino, estoy hablando, está colapsado. Lo vemos a diario con los accidentes, sobre todo en las épocas de vacaciones, los choques. Siempre son protagonistas los camiones y los colectivos, con vehículos menores como los autos, camionetas. Así que te puedes imaginar que esto, no sé, porque hay políticas mezquinas, hay mucha intromisión de lo que es la parte automotriz en los gobiernos, y bueno, pero este proceso de destrucción comenzó, no es de ahora. Los primeros ferrocarriles que se cerraron fueron en la década del 40, antes que el general Perón nacionalizara los ferrocarriles. Una segunda etapa fue en 1968. Fíjate que en 1968 ya gobernaba la dictadura militar de Onganía. El tercer, digamos, toque que le dieron a los ferrocarriles cuando empezaron a cerrar más ramales fue en 1977, durante el gobierno militar de Videla. Y la estocada final, digamos, el tiro de gracia, lo dio el gobierno menemista, que de un plumazo levantaron todos los servicios ferroviarios de larga distancia. El Cinta de Plata, el Estrella del Norte, el Mielero, el Chaqueño, que iba hasta Resistencia, el Libertador, que iba a Mendoza, ¿sí? Y otros más que no recuerdo en estos momentos. Con los cuales, ahora, con la privatización nuevamente de los ferrocarriles, han surgido algunas empresas nuevas que tratan de reflotar algunos de esos servicios. Y ahora, que está acá en Salta, que se lo viene anunciando desde el año pasado, Salta Güemes, porque primero iba a ser urbano, pero no se hizo porque la Nación no mandó los fondos. Luego sale porque era otra empresa, otra operadora ferroviaria, y esta empresa quiere poner Salta Güemes. Pero los dueños de las vías, que es el ferrocarril Belgrano, o ferrocarril Belgrano SOE, como se denomina ahora, Servicio Operadora de Emergencia, no le autoriza hasta tanto no se construyan barreras en los pasos a nivel.
trabajo diario denodado de José Stauffer y sus colaboradores de la Asociación Amigos del Ferrocarril permite que Salta pueda tener este museo. Pero este museo necesita crecer, necesita espacio, necesita otros elementos, necesita presentarse con mucha más fuerza a la sociedad. Necesita de la colaboración de nosotros, pero también de la colaboración oficial y de las empresas que están involucradas. Invitamos a acercarse a la estación Salta de lo que fuera el ferrocarril General Belgrano, visitar el museo y llegar con una mano extendida y también realizar ese llamado a las autoridades para que colaboren en que no se nos pierda la historia, la visión que podamos tener en el análisis y la proyección del ferrocarril en esta zona tan alejada de los principales centros de transporte marítimo, pero que este medio ha dado tantas y tan buenas soluciones. El desafío del Mercosur, el desafío del corredor bioceánico, los desafíos de poder llegar más y mejor con nuestra producción a los puertos del Pacífico y a los puertos del Atlántico, que no solamente son argentinos, no es exclusivamente el puerto de Buenos Aires, es algo que también debe estar en la agenda no solo de empresarios, sino también de la opinión pública en general y, por supuesto, de los gobiernos. Esperemos que este programa también sirva para la reflexión, el análisis y la discusión. Hasta un próximo encuentro.